Pablo Olavide de Sevilla y fue secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio y también Research Fellow de la Comisión Europea y director general de tributos en la Junta de Andalucía. Entonces, gracias por la intervención en esta jornada. El tema sobre el que va a disertar será el diseño de las reglas fiscales en gobiernos subcentrales, en el caso de España. Después haremos una pausa y tendremos una mesa redonda luego para resolver dudas, interpelarnos mutuamente. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Diego. Muchísimas gracias también por la invitación, por la oportunidad de volver a reencontrarme con compañeros, con amigos y bueno, y darme la oportunidad también de ser la primera vez que he salido de viaje en pandemia, porque ni por trabajo ni por ocio, ¿verdad?, hemos podido salir hasta hoy en día. Sí, yo voy a bajar algunos peldaños en la descripción que ha hecho Javier a nivel europeo, algunos peldaños, pues eso, en un marco subcentral, en un marco sustancialmente descentralizado como es el español, y bueno, poniendo un poco de manifiesto, este es el esquema que quiero seguir, pues un primer apartado en el que, bueno, pues no me quiero entretener mucho porque son cosas relativamente conocidas, de cómo funcionan las reglas fiscales en España, aunque en su último apartado quiero realizar una valoración también muy rápida de cómo bueno, podemos enjuiciar esas reglas, cómo las podemos sentar en el banquillo de los imputados al menos y preguntarles, oye, ¿cómo os habéis portado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis conseguido? Etcétera. Una breve descripción también de en qué momento nos encontramos, un momento lo suficientemente abierto como para cuestionarnos muchas cosas al más alto nivel, como ha planteado Javier en la intervención anterior. Y bueno, también que se ve, al menos voy a poner encima de la mesa 3 rápidas opciones para discutir en términos de reglas fiscales a nivel subcentral, ¿verdad?, en un marco de federalismo fiscal. Una primera transparencia que incide en lo que ha comentado Javier hace un momento, y es algo también en la que voy a añadir incluso un posible elemento de debate posterior, si lo estimáis conveniente. Cuando nos referimos a la estabilidad presupuestaria, cuando nos referimos a la necesidad de tener reglas fiscales, en realidad estamos tratando de prevenir, estamos tratando de añadir profilaxis a esa situación en la que nos podemos encontrar con muchos gobiernos tomando decisiones sobre ingresos y sobre gastos, y si esas decisiones sobre ingresos y sobre gastos se toman de manera incoherente, inconsistente desde el punto de vista temporal, como decimos en ámbitos técnicos, ¿verdad?, pues podemos encontrarnos con problemas de suspensiones de pagos, problemas de sostenibilidad de deuda, de primas de riesgo disparadas, etcétera. Y además, cuando se comparten instituciones comunes tan importantes como el tener una moneda única, pues todo esto tiene además un multiplicador adicional. Por tanto, como mínimo, se necesita una coordinación de esas políticas fiscales de ingresos y gastos. Y esto, si se me permite el apunte, creo que incluso trasciende la visión tradicional de relaciones financieras confederales, como las que nos comentaba el primer ponente. Esto trasciende incluso esa, ¿cómo diríamos?, esa relación de tú a tú confederal, que pueden establecerse en marcos como el español, entre las comunidades forales y el resto del país, el resto del Estado, porque estamos hablando de un bien público internacional, estamos hablando de una externalidad fiscal de ámbito continental. Y en la medida en que nos movemos en ese paradigma tan ampliado, ya estamos trascendiendo lo que son las relaciones financieras confederales, que podemos ilustrar, en el caso concreto del concierto económico, pues de manera muy precisa en las variables con las que se trabaja, pero cuando empezamos a pensar en estos términos, también hay que cambiar el punto de vista, también hay que cambiar un poco la dimensión del problema, porque no es una relación confederal, es algo más. Pero bueno, lo dejo ahí por si luego podemos tener la oportunidad de debatir o de apuntar algo al respecto. Rápidamente, en nuestro país tenemos varios niveles de normas fiscales, de reglas fiscales. Se arranca desde arriba, se arranca desde la Constitución, con aquella reforma express que tuvimos en el año 2011 sobre el artículo 135, que impide que se alcance déficit estructural en las comunidades autónomas y en el Estado en su conjunto.
Este concepto de déficit estructural, lo citaba de pasada Javier, es un concepto correoso, es un déficit que no se observa, que hay que estimar. Y hay hay bastantes metodologías para aproximarse a ese déficit. Y además, conforme se va adquiriendo, se va recibiendo información, el resultado va cambiando, con lo que cuidado con el concepto de déficit estructural. Magnitud que no se observa, que hay que estimar, con metodologías que no son muy inmediatas, que no son sencillas, por otra parte. Eso sí, en el caso de los ayuntamientos, entidades locales, corporaciones locales, esto pues queda en equilibrio, simplemente equilibrio. Hombre, si tienen superávit, pues mejor. Pero las normas fiscales están escalonadas en nuestro país, ya os digo, a partir de ese artículo 135 que apela a un concepto correoso, como es el de déficit estructural. Bien, estos límites pueden superarse en situaciones de catástrofe natural, recesión económica, emergencia como las que nos encontramos ahora. Lo que argumentaré dentro de un momento será que sí, ahora mismo hemos activado esas cláusulas de escape, se han activado a nivel continental, se han activado a nivel nacional, pero aquí un servidor piensa que se podía haber hecho de otra forma, y lo voy a tratar de argumentar en un momento. Y poniendo el acento en lo que tanto el primer ponente como el segundo han puesto encima de la mesa, el pago de la deuda pública, según el artículo 135 de la Constitución, tiene prioridad absoluta. Antes se dejan de pagar los sueldos, antes se dejan de pagar las pensiones, que la deuda, que el servicio de la deuda, amortización y pago de intereses. Precisamente por ese miedo a que se encienda la mecha de una externalidad fiscal por la cual un país, una comunidad, una región, un Estado en su conjunto deciden suspender pagos, porque eso pone en marcha un efecto dominó de consecuencias impredecibles. Así que, al nivel constitucional, el pago de la deuda tiene prioridad absoluta. Sigo bajando peldaños. El siguiente punto es el de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Es una ley del año 2012. Es una ley que, en cierta medida, puede considerarse una de las patas de la constitución financiera del país. Pasa que es una ley que ya nació envejecida y que ha envejecido malamente, como voy a comentar dentro de un momento. Bueno, además, esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria introduce otra regla fiscal adicional a las que he comentado antes, el pago de la deuda como prioridad o el déficit estructural en determinados niveles de gobierno, e introduce la regla de gasto, por la cual el gasto de las administraciones, excepto el de la Seguridad Social, que ahí ponerle una vida sería algo bastante complicado, ¿verdad? Salvo en el caso de la Seguridad Social, todas las administraciones del país tienen que limitar un concepto restringido de gasto a una tasa de referencia del PIB, a una tasa de crecimiento del PIB a medio y largo plazo, que también hay que estimar. Es una media móvil que va viajando en el tiempo y que permite, bueno, pues eso, intentar acomodar de la mejor forma posible el impacto del ciclo sobre las finanzas. La Ley Orgánica de Estabilidad también presenta una serie de mecanismos preventivos de alerta temprana, como ocurre en la Unión Europea, una serie de avisos de, oye, ¿qué está pasando? ¿Que me puedes proporcionar más información? Ese tipo de información adicional que se requiere en algunos casos. Hay unos mecanismos correctores, de los cuales el más importante es el plan económico financiero. Son planes que, en el plazo de 2 años, se exige, se pone negro sobre blanco, luego otra cosa es que se cumpla. No me referiré dentro de un momento a ello. Pues en esos planes económicos financieros, en esos PEF, pues la administración concernida, la administración que ha superado, que ha incumplido alguna de las reglas fiscales, pues debe decir cómo lo va a corregir, en el plazo de 2 años, insisto. Y luego hay mecanismos coercitivos, acuerdos de no disponibilidad, esto en las consejerías pueden saber bastante, en los ayuntamientos también, acuerdos por los que el Poder Ejecutivo decide cortar el grifo presupuestario. Hay incluso el establecimiento, cabe la posibilidad de que la comunidad, el ayuntamiento, la administración, que en cualquier caso esté incumpliendo la ley de estabilidad, alguna de las reglas fiscales de la ley de estabilidad, tenga que realizar un depósito no remunerado de hasta el 0,2% del PIB, si se está, una especie de multa, ¿verdad? Un depósito no remunerado que al final incluso lo pueden llegar a perder si se sigue incumpliendo ese marco fiscal definido. Se pueden mandar los hombres de negro, hay la posibilidad de que la Intervención General de la Administración del Estado envíe interventores a ayuntamientos o comunidades autónomas a informarse de primera mano de qué está ocurriendo. Se puede activar incluso el tristemente famoso artículo 155 de la Constitución, por el cual un gobierno puede intervenir en un ayuntamiento, una comunidad, y desprenderla de sus poderes ejecutivos para asumir las riendas financieras. O sea, es una ley que está, en principio, desde el punto de vista
técnico, relativamente escalonada, pero bueno, luego su aplicación, su implementación, afortunadamente sin llegar a esos extremos, pues deja bastante que desear. Por último, también la ley establece qué hacer cuando hay superávit, aunque eso, lo comentaré dentro de un momento, no está lo suficientemente bien precisado, como conocéis aquí, porque hay un artículo que te viene a decir, artículo 32, te viene a decir, cuando usted tenga superávit tiene que amortizar deuda. Bueno, pero ¿y si la deuda que voy a amortizar, la amortización anticipada me cuesta dinero? ¿Y si ese superávit es un flujo que no es un flujo de caja, no se refleja en caja, sino que es un devengo que viene de una regularización anterior? ¿O si viene como consecuencia de una certificación atrasada de fondos estructurales europeos? Bueno, pues ahí está. También la ley vigila que se le paga a los proveedores en menos de 30 días. Creo que después de varios años ahora se ha conseguido que la media de las comunidades autónomas se sitúe por debajo de 30 días, el periodo medio de pago a proveedores. Y se prohíbe el rescate de gobiernos, al igual que ocurre en la Unión Europea. Pero el rescate de gobiernos, ojo, por una pega que voy a poner dentro de un momento, el rescate de gobierno en el sentido de que un gobierno de un nivel, digamos, en perspectiva vertical, un nivel superior, no puede asumir deudas de otro gobierno. Un gobierno central no puede asumir deudas de las comunidades autónomas, pero sí le puede prestar dinero para que esas comunidades autónomas o esos ayuntamientos paguen esas deudas. Un poco el esquema europeo. Estoy simplificando mucho las cosas, pero para que se entienda. No se puede asumir la deuda, pero sí le puedes prestar por una vía alternativa para que pague esa deuda. Es lo que se ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos ahora? Voy relativamente rápido, pero porque, bueno, por ganar también un poco de tiempo y de debate en el momento que os responda, si es posible. Hasta 2020. Pues hasta 2020 nos encontramos que desde el 2012, cuando empieza la Ley Orgánica de Estabilidad, hasta el 2020, ni el Estado ni las comunidades apenas han cumplido los objetivos de déficit y de deuda. En el de deuda voy a hacer un pequeño matiz. Cuando uno ve cuántos años se han cumplido, ha habido más años de incumplimiento del objetivo de déficit en el Estado y en las comunidades autónomas que años de cumplimiento. Y con la deuda 3/4 partes de lo mismo. Lo que pasa es que con la deuda hay un poquito de trampa. Porque con la deuda, me estoy refiriendo al nivel que la Ley Orgánica de Estabilidad marca para que las comunidades, el Estado, no alcancen ese nivel de deuda. Si para todo el Reino de España estamos hablando de un 60% del PIB, lo comentaba Javier hace un momento, en el caso de las comunidades autónomas estamos hablando de un 13% del PIB, como techo máximo de deuda. Y no, ni en los momentos más más expansivos del ciclo económico, la media de las comunidades autónomas se ha aproximado a ese porcentaje del 13%. ¿De acuerdo? Por supuesto, el Estado tampoco. Pero cuando uno revisa los objetivos que a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera o a través de las comisiones mixtas del concierto fijan objetivos de deuda, esos objetivos de deuda que se fijan no son los que marca la ley. La ley marca a medio o largo plazo ese 13%, no. El objetivo de deuda, por eso decía que tiene un poco de trampa, el objetivo de deuda que se fija para las comunidades autónomas no hace más que trasladar una variable flujo, el déficit, a una variable stock. Y es esa traslación sin más, de tal modo que incluso hay años en los que algunas comunidades no han tenido déficit, han llegado a tener superávit o han tenido un déficit por debajo incluso del objetivo, pero sin embargo han agotado su margen de deuda. Es más, si incumples el objetivo de déficit un año, al año siguiente puedes superar tu objetivo de deuda en esa parte de déficit incumplido el año anterior, a través de los mecanismos extraordinarios. Me referiré a ellos también dentro de un momento. Luego es un objetivo con trampa, es un objetivo que no es limpio y nítido. ¿Vale? Así que uno ve que las comunidades autónomas van cumpliendo los objetivos de deuda fijados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en comisiones mixtas, pero en realidad están lejos de ese 13% y lo van cumpliendo de esa forma que acabo de comentar. ¿Vale? Los ayuntamientos en general sí han cumplido estas reglas fiscales, no estamos hablando de recomendaciones, qué pena, sino que han situado su porcentaje de deuda por debajo del 3% que le marca la ley. La mayoría de ellos, de los 8.000 y pico municipios que hay en España, la mayoría de ellos se encuentran en situación saneada, se han encontrado en situación saneada. Y bueno, hay algunas excepciones. Y una de las formas de encontrar excepciones, en mi etapa ministerial lo utilizaba, es si el municipio tiene un tranvía malo. Hay una correlación importante entre tranvías urbanos
e incumplimiento de reglas fiscales. Ya tengo información al respecto. Fijaos en esa tesitura, ¿verdad? Tranvía y reglas fiscales, correlación negativa, además. Cierro el paréntesis. Los planes para corregir esos incumplimientos, el plan económico financiero, ese PEF del que os comentaba hace un momento, pues nunca han sido eficaces. De hecho, el Estado central, que ha tenido argumentos más que sobrados, obligación más que sobrada de presentar un PEF, nunca lo ha presentado. Tiene que presentarlo en las Cortes Generales. Nunca ha presentado un PEF. Siempre se ha dicho, no, es que lo presentamos, el plan de actualización del programa de estabilidad de Unión Europea y bueno, por ahí nos escapamos. Bueno, pues si la ley dice que tienes que presentarlo en las Cortes Generales, ¿por qué no se presenta en las Cortes Generales? Nunca lo ha presentado el Estado. Las comunidades autónomas, no ha habido un solo año en que se hayan presentado todos los PEF, todos los planes económicos financieros, todos los planes para corregir, que hubiese correspondido en ese año. Siempre ha habido alguna excusa, bueno, un gobierno que se está formando, tiene sentido, un gobierno en funciones, hoy sí, pero mañana no lo sé, bueno, pues ese tipo de cosas. Y de hecho, bueno, lo que comentaba hace un momento, se ha rescatado de hecho, de facto, a comunidades autónomas y ayuntamientos. En teoría no se puede. Un gobierno central, lo mismo que la Unión Europea, no puede rescatar, no puede asumir deudas de otro nivel de gobierno, según los tratados constitutivos y según nuestra propia Constitución. Pero se le ha prestado para que, en condiciones relativamente ventajosas, pues se puedan pagar esas deudas. Y ahora nos encontramos con una situación en la que aproximadamente más de un 60% de la deuda de las comunidades autónomas está con el Estado. Luego, algo estamos haciendo mal. Lo que decía hace un momento, aquí termino la valoración de esta situación actual. La ley orgánica ha envejecido rápidamente. La ley orgánica ha envejecido rápidamente porque se creó en un contexto en el que pues, estábamos muy preocupados por el déficit, por la deuda, 2011, 2012, y claro, nadie pensaba que podíamos tener años de superávit, y de hecho ha habido años de superávit en algunas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos, y no se ha sabido qué hacer con esos superávits. Y además, las dos ventanas de reforma que tenía la Ley Orgánica de Estabilidad en el 2015 y en el 2018, pues en el 2015, en esos 2 años, se permitía, con más limitaciones de las que inicialmente uno pudiera pensar, pero bueno, se abría una ventana para modificar esa senda de ajuste hacia el 2020, año en el cual cruzaríamos el Rubicón y estaríamos con un 60% de deuda PIB, o un 3% por debajo del 3%, o un déficit estructural del 0%. Pues bien, esas ventanas de reforma del 15 y el 18 no fueron utilizadas. Y luego lo que comentaba de los superávits, el artículo 32, bueno, ese artículo se refiere a cómo utilizar los superávits de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y hay una referencia a que hay que utilizarlo para reducir deuda, pero bueno, aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco lo vivisteis en su momento, cuando no se corresponde el flujo de caja con el debento por una regularización del cupo vasco de años anteriores. También se vivió en Canarias, que tenía unos problemas con fondos estructurales que no habían sido, una sentencia también del Estado y fondos estructurales que no habían sido contabilizados en su momento, y entonces tú veías en el papel que había superávit, pero en la caja no había dinero. Entonces, ¿cómo se iba a amortizar? ¿Cómo se iba a aplicar ese artículo 32? En fin. Objetivos de déficit diferenciados. Lo ha comentado también Javier de pasada. En nuestro país, salvo en una ocasión, desde el 2012 hasta el día de hoy, los objetivos de déficit siempre han sido homogéneos, comunes a todas las comunidades autónomas. Y aquí hay comunidades que requerirían un tratamiento diferencial. Bien por motivos técnicos, bien por motivos políticos, bien por cualquier otra circunstancia, pero eso del café para todos, en la definición de objetivos de déficit, pues no es muy realista y factible. ¿De acuerdo? Los mecanismos extraordinarios de financiación, aquí me estoy refiriendo a ese fondo de financiación de comunidades autónomas, donde está el Fondo de Liquidez Autonómica, el FRA, la facilidad financiera, y ahora el REACT-EU es un nuevo compartimento. En ese compartimento creo que sí puede acceder, y no sé si lo va a hacer la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es un adelanto de fondos europeos. Estos mecanismos extraordinarios son cualquier cosa menos extraordinarios, porque van camino de una década. Lo que era extraordinario se ha convertido en una fuente de financiación permanente para muchas comunidades. Y no están bien diseñados, digámoslo claramente. Podemos entrar en detalles técnicos si lo estimáis conveniente, pero en cualquier caso, de eso es de lo que estoy hablando. Sobre la suspensión de las reglas fiscales, también lo ha comentado Javier antes de pasada. Europa las ha suspendido
Y lo que ha hecho Europa en particular ha sido suspender, dejar en el congelador, congelar la senda hacia los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y efectivamente, nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Estabilidad permite que los podamos suspender también en casos extraordinarios. Pero aquí viene mi crítica. Eso no es lo que se ha hecho aquí. Aquí lo que se ha hecho ha sido decir que no existen reglas fiscales, que hay unos objetivos de referencia. La regla de gasto no se sabe nada, con los ayuntamientos no se ha tomado no se ha abordado la situación, quiero decir, que requerirían. Es decir, se ha ignorado, por no decir violado, la Constitución y la Ley Orgánica. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, esta es mi opinión y que rápidamente transmito. Se podría haber definido objetivos de déficit y de deuda. Todos los generosos que quisiéramos, de 2 dígitos en déficit, pero objetivos, no objetivos de referencia. Que, bueno, los tenemos ahí, queda bien referirse a ellos, pero no son objetivos, son, bueno, indicaciones generales. La regla de gasto, pues se podía haber definido de manera acorde con esos objetivos generosos en un plan de reequilibrio, que es algo a lo que te obliga también la activación de la cláusula de escape. Si se activa la cláusula de escape, es decir, las reglas fiscales las dejamos en suspenso. Muy bien, póngame usted en el plazo de un mes, dice la ley orgánica, categoría de estatuto de autonomía, en el plazo de un mes hay que poner encima de la mesa un plan de reequilibrio. No se ha puesto ni se espera. En ese plan de reequilibrio se podría haber definido una regla de gasto diferente a la que marca la ley. Los ayuntamientos, este es un tema curioso, también lo podemos tratar, es un tema que tiene su punto técnico porque los ayuntamientos tenían un superávit importante, unos activos financieros en el banco. Yo recuerdo el caso de una diputación que me escribía y me decía, es que tenemos tanto dinero en el banco que todos los años tenemos que pagar, ahora sabéis que por tener dinero en el banco hay que pagar una comisión, los ayuntamientos, las comunidades, los particulares. Pues esta diputación pagaba más de 2 millones de euros, tenía muchísimo dinero en el banco, más de 2 millones de euros en comisión, en la comisión, en el pago de tener el dinero en el banco, 2 millones de euros anuales, tenía mucho dinero y le estaba rentando negativamente. Era un caso especialmente llamativo, pero no era excepcional. Se podía haber ideado alguna fórmula de reinvertir sus ahorros en deuda. Esto he escrito al respecto y si queréis lo podemos comentar con algo más de detalle. Pero en definitiva, a lo que voy. Aquí el mensaje ha sido no hay objetivos ni reglas. Y como, digámoslo claramente, las reglas fiscales no tienen amigos, no tienen apenas amigos, somos 4 iluminados que predicamos en el desierto a veces, tenemos esa sensación, y menos en la política. Una regla fiscal significa ponerle un lazo un poco más estrecho al político de turno y, bueno, pues el uno por el otro, la casa sin barrer o entre, como dicen esto, ella sola se murió pero entre todos las matamos. Algo parecido ha ocurrido con la gobernanza fiscal en nuestro país, ¿de acuerdo? Luego, la situación a la que nos enfrentamos es, dentro de unos meses va a ser, cómo hacemos regresar al genio del gasto, que suele tener autonomía propia, que una vez que sale de la lámpara y le piden los deseos, te voy a conceder 3 deseos, pero luego sigues pidiéndole un cuarto, un quinto deseo y el genio de la lámpara sigue vagando por ahí, ¿cómo lo hacemos regresar? Porque va a haber que hacerlo regresar. De una forma u otra va a haber que enfrentarse a un proceso de consolidación fiscal. Ortodoxo, menos ortodoxo, en tiempo, en forma, en Europa y en España. Bueno, pues para contestar esas preguntas es determinante saber qué piensa hacer Europa. Y sobre esa base, yo ahora voy a plantear 3 opciones que para las haciendas subcentrales puede tener sentido que se debatan, que se discutan, porque se están discutiendo por ahí afuera en otros ámbitos, y que, bueno, pues permite visualizar un poco, a modo de propuesta, cómo abordar la reforma de las reglas fiscales a nivel subnacional. En cualquier caso, todas ellas comparten la preocupación que nos tiene reunidos aquí, y es que el peso de la deuda, el control de la deuda es la variable clave en un mecanismo de reglas fiscales encaminado a garantizar la sostenibilidad, ¿vale? Para tratar de evitar lo que le puede ocurrir a este señor, que el peso de la deuda lo arrastre hacia el precipicio. Las 3 aproximaciones que voy a comentar rápidamente a continuación están relacionadas con ese objetivo final de control de la deuda. Una primera es la que están valorando en Europa, una especie de procedimiento bietápico. Esto se puede pensar para las comunidades autónomas. Para los ayuntamientos ya me cuesta un poco más de trabajo, pero para las comunidades autónomas. La variable final, la variable ancla,
sería el control de la deuda, pero no me voy a aproximar a ella, como comentaba Javier, en el marco de gobernanza actual, a través del déficit o del déficit estructural, que es ese concepto correoso, sino me voy a aproximar a ella a través de la regla de gasto. Voy a caminar hacia un nivel de deuda de la mano de la regla de gasto, no del déficit. Bueno, pues sería una regla de gasto bien definida, no como la que tenemos ahora, que no se cumple, que consolida, como dice la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, consolida incumplimientos. Fijaos lo que ocurre con la regla de gasto. Si la regla de gasto en un año determinado es del 1,5%, pero en una comunidad o un ayuntamiento, en los ayuntamientos ocurre menos, se excede del gasto y ese gasto lo eleva al 3%, el doble del 1,5% permitido por la regla de gasto, cuando se plantea un PEF, un plan económico financiero corrector, no se trata de regresar ese nivel de gasto a la senda inicialmente definida, sino que ya se parte de ese incumplimiento. Dice, vale, a partir de este nivel de gasto que me he pasado, pido disculpas y perdonadme, pues le metemos la nueva regla de gasto. Luego, de una forma u otra, lo dice la AIREF y lo veíamos en el Ministerio, se están consolidando, se están manteniendo como buenos incumplimientos de años anteriores. No me refiero a esa regla de gasto, me refiero a una regla de gasto bien definida, bien sincronizadas con los gastos, con esa doble contabilidad que tienen que llevar los fondos europeos en las administraciones, que nos permita navegar entre los ciclos económicos sin necesidad de fondos de reserva. El fondo de reserva vamos a dejarlo como algo utópico y algo como un desideratum para la seguridad social, que bastante tiene. Pero, bueno, nosotros podemos manejarnos con reglas de gasto. Pero problemas de este marco, problemas de este enfoque, primero, y los que gestionáis comunidades lo sabéis, y los ayuntamientos también. El gasto en sanidad y en educación es un gasto muy rígido. Es un gasto en el que esa tensión entre estabilización macroeconómica y sostenibilidad, claramente, pues te lleva de la mano, ignora completamente el ciclo económico. Por tanto, bueno, si les voy a dotar, si voy a fijar un marco de gobernanza fiscal y le decimos a las comunidades autónomas, este es tu guía, la regla de gasto, pero con esa regla de gasto no se puede actuar de manera potente en determinadas competencias muy importantes en los presupuestos autonómicos, en este caso, sanidad y educación, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Y paso a la segunda posibilidad, objetivo de déficit diferenciado. Esta es una propuesta muy personal que voy a publicar próximamente, en la revista Hacienda Pública Española. Sigue la misma lógica que la anterior, pero regreso al esquema, un esquema relativamente parecido al actual. La variable objetivo, la deuda, como antes, como va a ser Europa. Pero la variable instrumental va a ser el déficit, no el déficit estructural, que es algo difícil, por decirlo de forma suave, sino el déficit observado. Eso sí, con alguna corrección a posteriori, porque si hay incumplimientos que uno puede verificar a posteriori de ese objetivo de déficit, de deuda, alineados correctamente, no como los tenemos ahora, y esos incumplimientos de los objetivos se coinciden con orientaciones de la política fiscal expansiva, porque eso se puede calcular a posteriori con relativa precisión. Es decir, si una comunidad que ha incumplido su objetivo de déficit no lo ha hecho porque le han venido las cosas con una pandemia o con un cambio del ciclo económico o con una recesión importante, sino porque además de estar obligada a reducir su desequilibrio en las cuentas, además ha llevado a cabo una política fiscal expansiva, y eso se puede medir a posteriori con bastante precisión, como digo, pues a lo mejor hay que adoptar una medida adicional, un incumplimiento que debe ser penalizado de manera adicional. Pues esa posibilidad también se fija ahí. Pero nuevamente la estabilización macroeconómica es ignorada en este planteamiento. Solamente un paréntesis. Cuando uno habla de política fiscal, del diseño de la política fiscal, en realidad se está refiriendo a un dilema, a un conflicto entre estabilización macroeconómica y sostenibilidad. Y hay que moverse entre ese dilema, entre ser generoso cuando las cosas, desde el punto de vista del ciclo económico, van mal y soltar cuerda, pero sin poner en peligro la sostenibilidad, o hacerlo al revés. Cuando las cosas empiezan a ir bien desde el punto de vista cicloeconómico, recojo los aparejos y me concentro en la sostenibilidad. Es un dilema que hay que navegarlo muy bien en el tiempo. Pues bien, los enfoques que aquí estoy planteando están ignorando la parte de estabilidad, de estabilización macroeconómica, se están concentrando en la sostenibilidad. Esto es un criterio más personal, más subjetivo que técnico, pero lo podemos discutir. ¿Dónde ponemos la balanza de las haciendas subcentrales? ¿En la sostenibilidad de los servicios públicos que proporcionan o en la
necesidad en la capacidad para amortiguar los efectos del ciclo económico. Bueno, pues quizá el COVID-19 nos ha hecho cambiar la perspectiva. Y las haciendas forales tienen también otra dimensión diferencial en este caso, porque su planteamiento es diferente y a lo mejor conviene más volcar hacia estabilización que hacia sostenibilidad, que en el caso de las comunidades del régimen común. Y la última propuesta es la que lleva un tiempo lanzando Olivier Blanchard y otros colegas, que es la de los estándares fiscales. Este es un enfoque más cualitativo que cuantitativo. Es un enfoque de decir, fijaos las palabras que he subrayado, vamos a fijar unos saldos presupuestarios coherentes con la sostenibilidad, unas velocidades de ajuste hacia los objetivos compatibles con las condiciones del mercado, el ciclo económico y tal, pero ¿cómo definimos coherente? ¿Cómo definimos compatibles? Con reglas numéricas, con límites cuantitativos, como nos comentaba Javier hace un momento, o lo dejamos ahí un poco en el ámbito de lo cualitativo. Los autores utilizan análisis estocástico de sostenibilidad de deuda, mirando las primas de riesgo extraídas de los mercados de capitales. Son cosas que no son fáciles, ¿verdad? Y a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y luego los incumplimientos los sugieren, en general, estoy simplificando mucho las cosas, pero si quiere abordar de una perspectiva jurídica. Es decir, que si un país ha cumplido o no, si una comunidad ha cumplido o no, y no se ponen de acuerdo, no está claro, vamos a los tribunales. Y ya tenemos experiencia de cómo funciona, pues ya lo digo ahí, como un pero, cómo funciona el resolver los conflictos técnicos con una apelación continua a la justicia. Y luego, pues ese dilema entre estabilización macro y sostenibilidad, pues nuevamente aquí se aparece con bastante nitidez. Y por otra parte, es lo que planteaba hace un momento, ¿hasta qué punto podemos, en ese dilema entre sostenibilidad de los servicios públicos y capacidad de estabilización de las administraciones subcentrales, que podemos cuestionar, dónde me sitúo entre esos dos puntos, entre esos dos extremos polares? Pues es algo que hay que discutir, teniendo en cuenta que las posibilidades, la capacidad para incurrir en una restricción presupuestaria blanda en el caso de las comunidades autónomas es mayor que en el caso de los estados, que a veces no es poca. Finalmente, con esto acabo. No he entrado en el detalle, pero sí os puedo decir ya, he aprovechado la transparencia de las conclusiones para meter esa frasecita, ¿verdad? Las reglas fiscales españolas son más estrictas y comprenden un mayor número de administraciones, en el sentido sencillo del término, que las europeas. Tenemos ahí un poco el furor del converso. Como no tenemos un historial de disciplina fiscal muy boyante, pues bueno, pues nuestras reglas fiscales son más duras que las europeas. Pero a pesar de eso se han incumplido con la misma frecuencia o más en algunos casos que la europea, según las dimensiones que consideramos. Y claro, con una normativa de estabilidad presupuestaria, de gobernanza fiscal, cuyo incumplimiento ha sido la base, pues pensar que tienen credibilidad es pensar es un tipo de wishful thinking. Sí, no tienen credibilidad, digámoslo claramente, con tanto incumplimiento. Lo digo de forma muy contundente en el tercer ítem. Antes de 2020 estaban heridas. Ahora, en mi opinión, las reglas fiscales españolas están muertas directamente. El nuevo escenario, pues debería poner su foco en la sostenibilidad de la deuda. ¿Y cómo me aproximo a él? Con una variable instrumental, vamos a llamarla así, llamada regla de gasto, bien definida, no la que tenemos ahora, o con una variable de déficit observado, que es la propuesta que en su momento pues tengo escrita. Y por supuesto, esto afecta más a las comunidades de régimen común. Reformar el sistema de financiación autonómica debe ir de la mano, pero claro, esto ya es wishful thinking elevado al cuadrado. Y luego reformular esos fondos extraordinarios. Esos fondos extraordinarios no son extraordinarios. Es que ya de entrada no son extraordinarios y por tanto hay que definir, alinear los incentivos de esos fondos extraordinarios porque no son los adecuados. Y creo que no tenía nada más. He ido muy rápido, moderador, pero bueno, por ganar tiempo también, si permite. Vale, muchas gracias.